Presentación del informe anual de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su oficina en Guatemala. El señor Alberto Brunori, representante en Guatemala de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, dejo en el uso de la palabra al señor Brunori. El día de hoy, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra su informe sobre las actividades de su oficina en Guatemala en 2013. El gobierno de Guatemala elaboró observaciones al presente informe en un documento que hoy es de acceso público. La Alta Comisionada, en relación a la justicia y la lucha contra la impunidad, presta especial atención al sistema de justicia y reconoce que el Estado, liderado por el Ministerio Público y la fiscal general Claudia Paz y Paz, ha dado pasos sin precedentes en la lucha en contra la impunidad. Derivado de la efectiva coordinación y cooperación entre el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación dirigido por el ministro Bonilla, la Policía Nacional Civil y el Instituto de Ciencias Forenses, con el apoyo de la CICIG en algunos casos, las autoridades y organizaciones indígenas continuaron recurriendo a la vía judicial en defensa de sus derechos colectivos con algún nivel de éxito. De hecho, la Corte de Constitucionalidad dictó cinco sentencias relativas a la necesidad de protección de la propiedad colectiva de tierras indígenas, a la falta de consulta ante proyectos mineros hidroeléctricos y por el adecuado uso de nombres indígenas ante RENAP. Aunque en algunos casos la Corte no acogió las pretensiones de los recurrentes, la progresiva incorporación de estándares internacionales en la jurisprudencia constitucional sentó algunos precedentes interpretativos importantes hacia el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. A pesar de estos incipientes avances jurisprudenciales, los pueblos indígenas continuaron enfrentando serias barreras de acceso a la justicia ordinaria. Se espera que la puesta en marcha del Centro de Interpretación y Traducción Técnica Jurídica Indígena del organismo judicial por parte de la actual Corte Suprema y del Departamento de Pueblos Indígenas del Ministerio Público puedan facilitar la superación de estas barreras. Se destaca como avance importante que durante el proceso se hayan podido desahogar cerca de 100 testimonios de víctimas indígenas, incluyendo relatos de mujeres indígenas que fueron sometidas a violencia sexual durante el conflicto armado interno. Por otro lado, se registran las más de 70 acciones judiciales empleadas como tácticas dilatorias con el fin de obstruir la justicia, los pronunciamientos públicos del sector privado y otros sectores que pusieron a prueba la independencia del sistema judicial. Las campañas mediáticas de desprestigio hacia las juezas y jueces del caso, fiscales y defensoras y defensores de derechos humanos, así como numerosas expresiones de odio racial hacia los pueblos indígenas que se dieron al margen del proceso. La Alta Comisionada reitera su posición relativa a la necesidad de elaborar un cronograma para la gradual sustitución del ejército por efectivo de la Policía Nacional Civil en tareas de seguridad ciudadana. A pesar de algunos avances en el cumplimiento de la ley que regula los servicios de seguridad privada, como la aprobación de su reglamento o el otorgamiento de las primeras 7 licencias de operación, sigue siendo un reto garantizar el control de las mismas. Muestra de ellas son las denuncias de abusos por parte de personal de seguridad en el contexto de las protestas contra proyectos extractivos. Un caso relevante es el del ex responsable de seguridad de la mina San Rafael, que está siendo procesado por los delitos de lesiones y obstrucción de la justicia. En cuanto al derecho de los pueblos indígenas, la Alta Comisionada da cuenta del anuncio hecho por el presidente de la creación de un gabinete de pueblos indígenas e interculturalidad, el cual está próximo a ser instalado formalmente. En este sentido, la Alta Comisionada invita a abrir una reflexión sobre el diseño y mandato de las instituciones que se han creado para promover los derechos de los pueblos indígenas.
Se registran algunos avances específicos, como la reforma de los procedimientos administrativos en el Fondo de Tierra, que ante una inadecuada legislación en la materia permiten reconocer a las comunidades indígenas como titulares directos de derechos colectivos. En el ámbito judicial, también se reconoce la sentencia de la Sala Tercera de Apelaciones de la Rama Civil y Mercantil, presidida por la jueza María Cristina Fernández, que en el caso de Chuarrancho establece un precedente en el reconocimiento de las tierras colectivas y de las autoridades tradicionales indígenas. Sentencia por la cual, no obstante su conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas, los integrantes de la sala fueron duramente atacados a través de campañas mediáticas. En relación con el derecho a la consulta, se reconoce la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad que reafirma el deber del Estado de consultar a los pueblos indígenas ante cualquier decisión o medida que pueda afectar a sus derechos. A pesar de este reconocimiento, la Corte no llegó a determinar que la consecuencia de tal incumplimiento fuera la anulación del acto administrativo en el caso de la hidroeléctrica Entre Ríos y Lanquín o legislativo en el caso de la inconstitucionalidad de la ley de minería. El informe reconoce el esfuerzo del gobierno para elaborar un protocolo de consulta. Sin embargo, registra que en 2013 se otorgaron 3 nuevas licencias de minería y 5 autorizaciones para proyecto hidroeléctrico sin realización de consulta previa. La alta comisionada reconoce que en línea con sus recomendaciones anteriores y la del relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Ejecutivo presentó una iniciativa legislativa que, de aprobarse, decretaría una moratoria de 2 años en la emisión de nuevas licencias de explotación de minerales metálicos. Se establecieron algunas mesas de diálogos en conflictos específicos y se inició un proceso para fortalecer y reforzar el enfoque de prevención del Sistema Nacional de Diálogo. En esta línea se resalta la necesidad de seguir impulsando el diálogo y concretar acuerdos en los casos como el norte de Huehuetenango, San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. Por otro lado, se documentan algunos casos donde la situación de conflictividad llevó a episodios de violencia. En Barría se registró un soldado muerto y un comunitario herido. En 4 municipios de Santa Rosa y Jalapa fue declarado un estado de sitio. En San Juan Zacatepeque se registraron casos de violencia intracomunitaria. Y en Monte Olivo, Alta Verapaz, se registró la muerte de 2 niños. En relación a los derechos económicos, sociales y culturales, la alta comisionada reconoce que pese a la resistencia de algunos sectores influyentes, el gobierno adoptó medidas decisivas para poner en marcha la Política Nacional de Desarrollo Rural, a través de la creación del Gabinete de Desarrollo Rural y un plan de acción enfocado en la población rural en situación de pobreza. También reconoce los pasos dados en la resolución de la deuda agraria a través del otorgamiento de subsidios individuales, 47 de las 123 fincas, y el otorgamiento de tierras de las primeras 140 familias desalojadas en el Valle del Polo Chico. A principios de este año, el gobierno reiteró su compromiso de concretar el traslado de 110 familias que ya tienen tierra asignada y continuar con las gestiones administrativas para cumplir el compromiso con las 128 familias que aún esperan ser reubicadas. Factores estructurales como los bajos ingresos de los trabajadores agrícolas, la falta de acceso a la tierra y la precaria infraestructura en las zonas rurales, aunada a fenómenos coyunturales como la roya del cultivo del café, significaron un aumento del 15% en los casos de desnutrición aguda en menores de 5 años. Finalmente, el informe describe algunos de los retos que enfrentan las y los defensores de derechos humanos. Según el EDFEGO, en 2013 se registró un número de ataques superior al de los últimos 5 años. También se registró el asesinato de 18 defensores y defensoras, entre ellos el de Carlos Hernández en Chiquimula, Exaltación Marco Ucelo en Jalapa y Daniel Pedro Mateo en Huehuetenango. En algunos procesos penales, como los de Rubén Herrera y de las 26 personas detenidas en San Rafael Las Flores,
Se utilizaron figuras penales como terrorismo o asociación ilícita, que resultan desproporcionadas a la gravedad de los hechos. En algunas ocasiones, en la fase judicial, los casos fueron desestimados por falta de pruebas. Permítame hacer una acotación en este tema. Causan profunda preocupación las querellas presentadas contra el Comité de Unidad Campesina y su dirigente Daniel Pascual en 2013 y recientemente en febrero de 2014, así como otras acciones penales en contra de líderes indígenas y campesinos en el marco de sus actividades de defensa de los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios. La alta comisionada recomienda implementar un mecanismo integral, transparente y efectivo de protección para las y los defensores de derechos humanos. No me resta sino reafirmar el compromiso de la oficina de continuar brindando asesoría y asistencia técnica tanto al Estado como a la sociedad civil con el fin de hacer realidad el goce efectivo de los derechos fundamentales de las y los guatemaltecos. Muchísimas gracias.